A continuación presentamos países menos democráticos del mundo del 2020. Datos presentados por Freedom House. Pueden ver el link en la descripción. Esto toman como base las libertades políticas y civiles. Comenzamos de mayor a menor. Venezuela. Las instituciones democráticas de Venezuela se han deteriorado desde 1999, pero las condiciones han empeorado considerablemente en los últimos años, debido a la continua concentración del poder en el Ejecutivo y las medidas severas contra la oposición. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales para la disidencia política, restringiendo las libertades civiles, procesando a los opositores percibidos sin tener en cuenta el debido proceso. La severa crisis humanitaria del país ha dejado a millones luchando para satisfacer las necesidades básicas y ha impulsado la inmigración masiva. La corrupción gubernamental es generalizada y las fuerzas del orden público han demostrado ser incapaces de detener los delitos violentos. Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. El gobierno continúa dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten ciertas actividades del sector privado. El carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado, a pesar de una transición generacional en el liderazgo político entre 2018 y 2019, que incluyó la introducción de una nueva constitución. Laos. Laos es un estado de un solo partido en el que el gobernante Partido Revolucionario del Pueblo de Laos domina todos los aspectos de la política y restringe severamente las libertades civiles. No hay oposición organizada ni sociedad civil verdaderamente independiente. La cobertura de noticias del país está limitada por la lejanía de algunas áreas, la represión de los medios locales y la naturaleza opaca del régimen. El desarrollo económico ha llevado a una marea creciente de disputas sobre cuestiones de tierra y medioambientales. En los últimos años, una amplia campaña anticorrupción ha tenido un impacto positivo. Burundi ha estado en crisis política y económica desde 2015. Las ganancias democráticas logradas después de la guerra civil de 12 años, que terminó en el 2005, se han desvanecido por un cambio hacia la política autoritaria y la represión violenta contra cualquiera que se perciba como opositor del partido gobernante. El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Sudán. Los líderes militares y manifestantes civiles que derrocaron al régimen represivo de Omar al-Bashir y su partido del Congreso Nacional, PCN, en el 2019, son socios incómodos en un gobierno de transición, que si tiene éxito será reemplazado por un gobierno electo en 2022. Espacio cívico se está abriendo lentamente a individuos y partidos de oposición, pero el personal de seguridad asociado con los abusos del antiguo régimen sigue siendo influyente, y su compromiso con las libertades políticas y las libertades civiles no están claros. Yemen, hogar de una larga serie de conflictos internos más pequeños, ha sido devastada por una guerra civil que involucró a las potencias regionales desde 2015. Arabia Saudita y sus aliados intervinieron ese año para apoyar al gobierno del presidente Abd-Rabbuh Mansur Hadi contra los Houthis, un movimiento rebelde arraigado en la comunidad chiita saidí, que forma una gran minoría en Yemen. La población civil ha sufrido violencia directa por ambas partes, así como también hambre y enfermedades causadas por la interrupción del comercio a la ayuda. Las elecciones están muy atrasadas, la actividad política normal se ha detenido y muchas instituciones estatales han dejado de funcionar. Bahrein. Bahrein fue visto una vez como un modelo prometedor para la reforma política y la transición democrática, pero se ha convertido en uno de los estados más represivos del Medio Oriente. Desde que aplastó violentamente un movimiento popular de protesta pro-democracia en el 2011, la monarquía liderada por sunitas ha eliminado sistemáticamente una amplia gama de derechos políticos y libertades civiles. Desmanteló la oposición política y tomó medidas enérgicas contra el disenso persistente concentrado entre la población chiita. Azerbaiyán. El poder en el régimen autoritario de Azerbaiyán sigue estando fuertemente concentrado en manos de Ilham Aliyev,
quien ha servido como presidente desde 2003, y su extensa familia. La corrupción es rampante y la oposición política formal se ha debilitado por años de persecución. Las autoridades han llevado a cabo una gran represión contra las libertades civiles en los últimos años, dejando poco espacio para la expresión independiente o el activismo. República Centroafricana. La República Centroafricana sufre una inseguridad generalizada y una falta de autoridad estatal en gran parte del país. Una serie de acuerdos de paz entre el gobierno y varios grupos armados no han producido mejoras en la situación de seguridad. Los ataques violentos contra civiles, incluida la violencia sexual, son un riesgo agudo en muchas áreas. Hay poco apoyo para los periodistas independientes y los trabajadores con organizaciones no gubernamentales. En particular, los trabajadores humanitarios operan bajo un gran riesgo personal. China. El régimen autoritario de China se ha vuelto cada vez más represivo en los últimos años. El gobernante del Partido Comunista Chino ha reforzado su control sobre la burocracia estatal, los medios de comunicación, el discurso en línea, los grupos religiosos, las universidades, las empresas y las asociaciones de la sociedad civil, y han socavado sus propias reformas de Estado de Derecho, ya modestas. El líder del PCCH y el presidente del Estado, Xi Jinping, ha consolidado el poder personal en un grado no visto en China durante décadas, pero sus acciones también han provocado un descontento creciente entre las élites dentro y fuera del partido. Los incipientes movimientos de derechos humanos en el país continúan buscando vías para proteger los derechos básicos, a pesar de la represión de varios años. Uzbekistán. Si bien las reformas en curso bajo la presidencia de Shavkat Mirziyoyev ha llevado a mejoras en algunos temas, incluida una modesta reducción en la represión de los medios y reformas que obligaron a más candidatas legislativas, Uzbekistán sigue siendo un régimen autoritario con poco movimiento hacia la democracia. Ningún partido de oposición opera legalmente. La legislatura y el poder judicial sirven efectivamente como instrumento del poder ejecutivo, que inicia las reformas por decreto, y los medios de comunicación permanecen estrictamente controlados por el Estado. Los informes de tortura y otros malos tratos siguen siendo comunes, aunque los casos de abuso altamente publicitados continúan resultando en despidos y enjuiciamientos para algunos funcionarios, y la corrupción a pequeña escala se ha reducido significativamente. Libia. Libia ha sido arrasado por divisiones internas y conflictos civiles intermitentes desde un levantamiento armado popular en 2011, que depuso al dictador Muammar al-Gaddafi. Los esfuerzos internacionales para unir a los administradores rivales en un gobierno de unidad han fracasado, y la interferencia de los poderes regionales ha exacerbado los últimos combates. La proliferación de armas y milicias autónomas, la floreciente redes criminales y la presencia de grupos extremistas han contribuido a la falta de seguridad física del país. La violencia en curso ha desplazado a cientos de miles de personas y las condiciones de derechos humanos se han deteriorado constantemente. Tayikistán. El régimen autoritario del presidente Emomali Rahmon, que ha gobernado desde 1992, restringe severamente los derechos políticos y las libertades civiles. La oposición política ha sido devastada por una campaña sostenida de represión en los últimos años, y el gobierno ejerce un estricto control sobre la expresión y la actividad religiosa. La riqueza y la autoridad se concentran cada vez más en manos del presidente y su familia. Somalia. Ha luchado por restablecer un estado funcional desde el colapso de un régimen autoritario en 1991. El territorio del país está dividido entre un gobierno nacional con apoyo internacional, el grupo militante Shabab, un sistema federalista incipiente con estados a menudo en desacuerdo con el gobierno central y un gobierno separatista en la Somalilandia. Hasta la fecha no se han celebrado elecciones nacionales directas y los asuntos políticos están dominados por las divisiones de clanes. En medio de la continua inseguridad, la impunidad por los abusos de los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales es la norma. Sin embargo, los ciudadanos han experimentado modestos avances en las libertades civiles en los últimos años, a medida que el gobierno y las tropas internacionales han recuperado el territorio de Shabab. Arabia Saudita.
La monarquía absoluta de Arabia Saudita restringe casi todos los derechos políticos y libertades civiles. No se eligen funcionarios a nivel nacional. El régimen se basa en la vigilancia generalizada, la criminalización de la disidencia, los llamamientos al sectarismo y el origen étnico, el gasto público respaldado por los ingresos del petróleo para mantener el poder. Las mujeres y las minorías religiosas enfrentan una gran discriminación en la ley y en la práctica. Las condiciones de trabajo para la gran fuerza laboral expatriada son a menudo explotadas. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial celebra elecciones regulares, pero la votación no es libre ni justa. El actual presidente que asumió el poder en un golpe militar que depuso a su tío ha liderado un régimen autoritario altamente represivo desde 1979. La riqueza petrolera y el poder político se concentran en la mano de las familias del presidente. El gobierno con frecuencia detiene a los pocos políticos de oposición en el país. Toma medidas enérgicas contra los grupos de sociedad civil y censura a los periodistas. El poder judicial está bajo el control presidencial y las fuerzas de seguridad participan en la tortura y otros actos de violencia con impunidad. Corea del Norte. Corea del Norte es un estado del Partido Único, liderado por una dictadura totalitaria dinástica. La vigilancia es generalizada, los arrestos arbitrarios y la detención son comunes, y los castigos por delitos políticos son severos. El Estado mantiene un sistema de campamentos para prisioneros políticos donde se realizan torturas, trabajos forzados, inanición y otras atrocidades. Si bien se ha observado algunos cambios sociales y económicos en los últimos años, incluido un crecimiento en la actividad empresarial privada a pequeña escala, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo generalizadas, graves y sistemáticas. Sudán del Sur. Sudán del Sur se independizó de Sudán en el 2011. Descendió a la guerra civil en 2013, cuando una grieta entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente que destituyó, Riek Machar, desencadenó la lucha entre sus partidarios y dividió el país en términos étnicos. Un acuerdo de paz alcanzado en el 2018 retrasó aún más las elecciones nacionales, instituyendo un incómodo acuerdo para compartir el poder entre las élites políticas que han presidido la corrupción rampante, el colapso económico y las atrocidades contra civiles, periodistas y trabajadores humanitarios. Eritrea. Es un estado autoritario militarizado que no ha celebrado elecciones nacionales desde su independencia de Etiopía en 1993. El Frente Popular para la Democracia y la Justicia, el PFDJ, es el único partido político y es encabezado por el presidente Isaías Afwerki. La detención arbitraria es común y los ciudadanos deben realizar el servicio nacional a menudo durante toda su vida laboral. El gobierno cerró todos los medios independientes en el 2001. Turkmenistán. Es un estado autoritario represivo, donde los derechos políticos y las libertades civiles se niegan casi por completo en la práctica. Las elecciones están estrictamente controladas, asegurando victorias casi unánimes para el presidente y sus seguidores. La economía está dominada por el Estado, la corrupción es sistemática, los grupos religiosos son perseguidos y no se tolera la disidencia política. Siria. Los derechos políticos y las libertades civiles en Siria están gravemente comprometidos por uno de los regímenes más represivos del mundo y por otras fuerzas beligerantes en una guerra civil en curso. El régimen prohíbe la oposición política genuina y reprime severamente las libertades de expresión y reunión. La corrupción, la desaparición forzada, los juicios militares y las torturas son rampantes en las áreas controladas por el gobierno. Los residentes de regiones o territorios en disputa en poder de actores no estatales están sujetos a abusos adicionales, incluidos combates intensos e indiscriminados, asedios e interrupciones de la ayuda humanitaria y desplazamientos masivos.